esta noche escudriñando la palabra de Dios, y vamos a pedirle al Señor que nos revele mediante su espíritu. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso, grande, poderoso, admirable. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos has dejado tantas enseñanzas de las cuales, Señor, podemos vivir. Señor, danos más hambre y sed de ti, más revelación de tu palabra, Señor, que llena nuestro espíritu, nos alimenta y nos hace vivir, Señor, confiados en ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En Reyes hay una historia muy linda y algo que nos va a dar un ánimo, nos va a dar más confianza, más fe. Y eso es lo lindo de la palabra de Dios, que nos da fe y nos da confianza en un Dios grande y poderoso. Dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes 6, 8, desde el 8. Ahí me gusta leer casi todo el pasaje. Casi nunca tomo un versículo o dos, rara vez, pero me gusta leerla, porque así es como nosotros vamos a ver. Y a medida que la leemos también recibimos de Dios. Entonces vamos a leer en Eliseo 6, 8. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo, una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, señor mío, rey, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él le dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que envía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os seguiré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió,
y ellos se volvieron a su Señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Amén. Esta es una historia, una de las más, de tantas historias preciosas de la palabra de Dios, una de las más poderosas. Y algo que yo decía al comienzo, que levante nuestra fe, pero que también levante nuestra búsqueda de Dios. Porque así como Eliseo era un hombre osado, porque recuerden que Eliseo era el siervo de Elías, y al estar de siervo de Elías, él no se separaba de él. Él tenía un hambre de servir a Dios de una forma poderosa, como veía a su amo. Él no se separaba, recuerden. ¿Por qué vienen estas cosas tan grandes y maravillosas? Esto es muy grande. No debemos olvidar que esto que estamos leyendo acá en esta palabra no viene así nomás. No es fácil. Fácil es leer, pero fácil es anhelar, pero difícil es ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque nos gana la carne, nos gana nuestros deseos carnales, nuestras cosas personales, nuestras cosas cotidianas, que nos roban lo que Dios quiere de nosotros. Acá en Segunda de Reyes 6, desde el 8, que viene esta historia tan hermosa, cuando nosotros recordamos que Eliseo, porque él tiene hay en este episodio tan grande, les decía, porque Eliseo deseaba lo que su amo tenía, pero era un deseo que no le importaba nada, porque cuando lo llama Elías, él deja todo. Recordemos a Eliseo que deja lo que él trabajaba, deja a sus herramientas, agarra sus animales y los sacrifica, da a todo el pueblo, o sea, termina con toda la vida que él tenía y lo sigue a Elías. Y él no se separaba, porque él anhelaba lo que Elías tenía. Dios le había puesto un deseo tan grande en el corazón de ser como era Elías, y más aún, porque cuando él se va a un sitio y le dice, quédate tú aquí, que yo tengo que ir, no, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, y no le dejaba, y se iba a todas partes. Hoy en día, ¿por qué no hay esto que lo que tiene Eliseo? Nosotros, todo creyente puede tener los dones y el don de ciencia más grande que Dios dé, pero hay unas condiciones que hay dentro del corazón, que tiene una decisión que uno toma para tener lo que él tenía. Y él la tomó, él no dejaba ni un instante a su Señor, y donde él estaba, él iba, porque anhelaba. Eso nos muestra la sed de Dios y esa pasión por el Señor. Y dice, ¿no? Dice, cuando él ya estaba con él caminando, ya Elías se tenía que ir, igual, ¿no? Le dice, bueno, yo me voy a ir. Y él le dice, donde vayas, yo te voy a seguir. Entonces él le dice, si tú estás hasta ese momento, como estás anhelando, entonces pide lo que tú quieras. ¿Y qué le pide? ¿Qué le pidió? Le dio lo que él anhelaba. O sea, tanto había cautivado Dios su corazón, que él anhelaba la doble porción de su espíritu. O sea, anhelaba aún más de lo que él veía. Entonces acá nosotros podemos ver
que este pasaje tan hermoso es porque él tenía un anhelo grande. Dice que el rey de Siria, que tenía una guerra contra Israel, entonces el profeta estaba ahí, y el profeta pues le dice, ¿no? Le dice al rey de Israel, le dice: no pases por aquel lugar porque los sirios van allí. Ya el rey de Siria había tenido su consejo con sus militares que iban a ir a la guerra, y les había dicho: vayan a tal sitio y ahí se van a poner. Y el profeta, metido en el Señor, porque no se olviden que Elías también decía, iba a decir las cosas que Dios le decía, porque decía: vengo de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces estaba en la presencia de Dios, y en la presencia de Dios, Dios le revelaba ese cuidado al pueblo. Entonces él le dice, ¿no? No pases por aquel lugar porque los sirios van ahí. Y dice que les avisa, y ellos comienzan a cuidarse. Pero dice que el corazón del rey de Siria se turbó, ¿no? Y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis quién de los nuestros es el rey de Israel. O sea, él estaba pensando que había un espía, que había un traicionero. Eso es tremendo, porque Dios le está revelando al profeta, y el rey de Siria piensa que hay un traidor que está avisándole al rey de Israel lo que ellos han planeado, y le dicen no. Uno de ellos le dice: no, sino que el profeta Eliseo está en Israel, y él es el que les está diciendo lo que tú en tu cámara secreta, por eso lo dice la palabra de Dios, en tu cámara secreta has hablado. Entonces ese es el Dios tan grande, el Dios de Elías, el Dios de Eliseo es nuestro Dios. Y lo mismo que hizo lo puede hacer hoy, porque es el mismo Dios. Por eso yo el domingo decía, no, a veces han anulado toda la palabra que se trata de profetas y todo lo demás. No, Dios es el mismo, hoy, ayer y por los siglos, dice la palabra. No olvidemos que a Pablo también Dios le revelaba por su espíritu: no vayas a tal lugar. Entonces es el Espíritu Santo el que habla, avisa. Entonces acá es tan grande porque él estaba en la presencia de Dios, él tenía una pasión por estar en la presencia de Dios, y Dios le avisaba y le cuidaba. Y lo gracioso es porque el rey de Siria pensaba que había un espía, pero era Dios quien le estaba avisando en el secreto. Mientras que el rey de Siria en secreto, ¿cómo se puede decir? Mientras que en secreto estaba conspirando contra Israel, contra el pueblo de Dios, Dios le estaba hablando en el secreto de Siria, del rey de Siria, se lo decía a su profeta. Eso es pues tremendo, ¿no? Porque Dios sabe todo. Entonces, les cuida de esa manera. Y dice... uno de ellos le cuenta, no es el rey que está ahí, entonces las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta, de la cámara más secreta, porque para Dios no hay, nadie puede tener un secreto, porque Dios conoce todo, ¿no? Entonces él dice: bueno, entonces vayan a ver dónde está para yo prenderlo. Lo va a prender, lo va a apresar, lo va a capturar, y le dicen: pues él está en Dotán. Entonces el rey manda gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios, y aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Uno podría decir:
estando en la presencia de Dios, o sea, como Dios no lo está cuidando, no, Dios tenía que mostrar más aún su poder, para decir, yo estoy contigo. No importa el ejército, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Eso es para ti, para mí y para todos, de creerle a Dios. Entonces, se asusta pues el criado, ¿no? Ya era un criado que no se parecía a Eliseo. Eliseo quería lo de Elías, pero este criado se asustaba de todo, el otro no. El otro decía, no, yo donde tú vayas yo voy. Ahí nosotros vemos dos cosas diferentes. ¿Cuál quieres ser tú? El que quiere todo o el que no tiene miedo. Dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eso no tenemos que olvidar. No, cuando nosotros somos fieles, cuando estamos creyéndole al Señor, no importa las personas que estén contra ti, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más es la defensa de nuestro Dios, que es poderoso, que todo lo que venga en contra. Entonces, dice que oró Eliseo y le dice, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Ellos estaban acampando con carros de caballos, pero Dios le puso carros de fuego. Luego que los sirios descendieron, a él oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo los guiaré al hombre que buscáis. Y los siguió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Y le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Eso es, ¿a qué pasaje nos lleva eso? Ama a tus enemigos. Amar a los enemigos. Ya pues, si Dios es el que pelea, ¿dónde nosotros vamos a hacer la justicia? Si Él es nuestra justicia. Si Él es Él es el que nos defiende. Entonces, esto es tremendo, si ustedes lo leen con detenimiento, es muy grande. Eliseo les dice, ¿no? Elías predijo la lluvia, ¿verdad? Y después dijo, también vino la lluvia, ¿no? Él también hizo llover y llovió. Ahora vemos acá un Eliseo que le pide a Jehová, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme y yo los guiaré al hombre que buscáis, y los siguió a Samaria. Si ustedes se dan cuenta, ¿a quién buscaban? ¿A quién buscaban? ¿Y quién los guiaba? Eliseo. O sea, los cegó, y fue el mismo Eliseo que los lleva a Samaria. El mismo Eliseo a quien buscaban, él mismo los lleva a Samaria. O sea, Dios hace cosas grandes, Dios hace cosas impredecibles. Dios es Dios, pues. Dios es maravilloso. Ese es nuestro Dios.
Si nosotros no le creemos y nos comenzamos a poner, nos entra el miedo y nos entra todo cuando algo nos está pasando, no vamos a ver la gloria de Dios, ¿no? Ya en la siguiente veremos lo que es la gloria de Dios. ¿En qué queremos vivir, no? Alguna vez ya yo dije, ¿en qué vamos a vivir? ¿Por la misericordia de Dios? ¿O queremos vivir la gloria de Dios? Acá se vive la gloria de Dios, porque esto ya es algo tremendo, ¿no? Que él mismo los guía a Samaria y luego les dice, abre los ojos a estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Si ellos estaban yendo a Dotán y total terminan en medio de Samaria, dirían, ¿qué hacemos acá? ¿No? Y dice, el rey le pregunta a Eliseo, ¿no los mataré? No los mates, le dice, matarías tú a los que tomaste cautivos por tu espada con tu arco. O sea, ya estaban ellos en sus manos, estaban ya ahí, en un lugar donde nadie los iba a defender. Y le dice, pon pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. O sea, esa actitud que viene a ser el pasaje que es que nosotros amemos a nuestros enemigos, trae un cambio grande, porque cuando tú amas a tu enemigo ya no va a ser tu enemigo, porque Dios lo va a cambiar la situación. Entonces acá nosotros vemos que cuando les dan agua y todo y vuelvan a sus señores, dice que les preparó una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió a ellos y se volvieron a su señor. ¿Y qué hizo Dios con esa actitud, con ese amar al enemigo? Dice que nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Entonces nosotros podemos ver eso. Dios hizo esas grandes cosas, grandes maravillas. ¿Qué te trae eso? La presencia de Dios. En la presencia de Dios, en esa búsqueda de Dios, tú vas a ver cosas maravillosas. No las vas a ver de otra forma, sino estando en la presencia de Dios. Vas a ver cosas grandes y maravillosas, en que Dios se va a manifestar con su poder grandemente. Este pasaje es muy lindo, muy grande. Cuando nosotros vemos primero, como hemos visto, quién era Eliseo, qué había en su corazón. Esto no es para cualquiera, esto no es para un asistente nada más, es para uno que busca a Dios, para uno que quiere conocer a ese Dios grande. Es mi Dios, es mi Padre, me ha hecho su Hijo, entonces yo quiero conocerlo. No, me iba a adelantar un poquito a lo que son los niveles y esto me trae a los niveles espirituales, pero lo vamos a dejar ahí. Nosotros, ¿cómo queremos ser? ¿No? Nosotros vemos a un amigo de Dios, habla la palabra y habla de muchas cosas que lo vamos a ver después. Que el Señor nos lleve a eso, o sea, que nuestro corazón tenga ese anhelo de tener a un Dios, a conocerlo como Él es grande y poderoso, no solo decirlo de boca que es grande y poderoso, sino poder nosotros experimentar lo grande y poderoso que es Él. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, es hermosa, es maravillosa, es admirable y es verdadera. Tú haces, Señor, cosas grandes y maravillosas, como dice tu palabra, y tú lo quieres hacer siempre y en nuestros tiempos también, y usarnos también. Señor, que haya en nuestro corazón ese anhelo de buscarte, de estar en tu presencia, de conocer cuántas cosas que tú nos quieres dar a conocer, Señor. Cuidando a tu pueblo, protegiendo, Señor, cuántas cosas.
grandes y maravillosas. Gracias por ser nuestro Padre, gracias por escogernos un día. Y no queremos ser, Señor, solamente así asistentes y que solamente escuchemos, sino que la pongamos en práctica tu palabra y tengamos ese anhelo, Señor, de conocerte, cuán grande y poderoso eres. Gracias te damos, oh Dios. Te pido, Señor, que tú bendigas a todos los que escuchen esta palabra y a todos los que están aquí presentes también, dándote gracias por todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios los